Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Mr. 5, en este caso el de economía. Vamos a hablar hoy de una cuestión muy de moda estos días, que es la prima de riesgo. La prima de riesgo es un concepto que utilizamos en economía, ahora veremos para qué, para medir en cierta manera cómo de arriesgado es invertir en la deuda de un país o no. Pero bien, hoy vamos a hacer algo diferente y es ir del concepto, en lugar de partir de la definición, que puede resultar un tanto compleja, vamos a partir de una serie de cuestiones preliminares, básicas, y a partir de ellas iremos llegando a la prima de riesgo, con lo cual todos ustedes lo entenderán muchísimo mejor. Bien, supongamos que tenemos aquí un país cualquiera, que tiene pues una serie de ingresos, dinero que entra. Estos ingresos normalmente vamos a suponer que es un país de la eurozona, que es donde más se habla ahora mismo de este concepto de la prima de riesgo. Por lo tanto, tiene una serie de ingresos en euros y ya decimos, sobre todo vía recaudatoria, vía impuestos, y va a tener también pues, una serie de gastos, también en euros, que los gastos son aquellos necesarios pues, para mantener el país funcionando. Es decir, todos los servicios, todas las infraestructuras tienen un coste que hay que mantener y bueno, pues, es una salida de dinero de las arcas del Estado. Bien, normalmente ¿qué ocurre? Pues que la diferencia entre ingresos y gastos es fundamental para ver si un país tiene un superávit. Esto va a ser el déficit, es conocido como el déficit. Entonces, si los ingresos anuales, supongamos una escala anual, son mayores que los gastos anuales, el déficit es positivo, tenemos un déficit positivo, con lo cual todo va estupendo, el país hace dinero, es una empresa que hace dinero, pero si el déficit, es decir, los gastos es mayor que los ingresos, y esto suele ocurrir muy a menudo, el déficit, la D, es negativa y tenemos un déficit negativo. ¿Esto qué significa? Que el Estado se está endeudando. Es una empresa con resultado negativo que se endeuda. Esto da lugar, lo repasamos muy rápidamente, al concepto de deuda. La deuda de mayúscula es todo lo que esto año a año se va acumulando, entonces será la deuda acumulada y es todo lo que un país debe, igual que la deuda de un particular es todo lo que se va, todas las deudas pequeñas que acumulamos, todos los déficits de cada año, si los sumamos, nos da la deuda. Esto, de manera matemática, podríamos poner que el sumatorio de todos los déficits, desde un año inicial hasta el año actual n, pues eso será la deuda del país. Bueno, entonces, cuando hay deuda, ¿qué ocurre? Y aquí ya vamos a entrar en faena. Cuando hay deuda, el país obviamente necesita dinero para poder seguir manteniendo esos gastos que son superiores a los ingresos. Por lo tanto, ¿qué hace? Acude a los mercados, acude a los mercados o a los inversores. ¿Esto qué es? El país en ese instante necesita euros, y entonces lo que hace es, para obtener estos euros, acude a inversores que le presten esos euros. Obviamente, estos inversores le van a dar dinero al país, pero no se lo van a dar gratis, le van a cobrar algo por ello. Entonces, esto va a cobrar un tipo de interés. Supongamos que ese país necesita un 3%, es lo que los mercados, aquí están los mercados financieros, aquí están los mercados financieros, y los mercados financieros pues van a pedir una serie de, un tipo de interés a cambio de dar un dinero. Aquí hemos supuesto que piden un 3%. Bueno, esto se podrá ver de manera interés compuesto, simple. Hay otros vídeos de Mr. 5 donde explicamos esa serie de cosas. El caso es que los mercados salen a financiarse. Necesitan inversores. ¿Y qué hacen para ello? Emiten deuda. Emiten deuda, o vamos a poner aquí bonos, que viene a ser similar. Emiten bonos. ¿Qué es un bono? Pues un bono es decir, vamos a ver, yo necesito una cantidad de euros, imaginemos que necesito 10.000 millones de euros, ese país necesita 10.000 millones de euros en un momento dado, y entonces lo que hace es emite bonos y lo hará a un tipo de interés determinado. Entonces emite estos 10.000 millones de euros, el mercado los compra, pero el mercado le dice que va a pedir una remuneración a cambio. En el ejemplo este será un 3%, es decir, que el Estado deberá devolver, vamos a suponer que emiten bonos a 10 años, ¿y esto qué significa?
Pues que esos 10.000 millones que recibe el Estado, que los inversores le dan, los deberá devolver en 10 años y lo hará a un tipo del 3%, con lo cual efectivamente es como un préstamo y no es gratis. Hay que pagar unos intereses, en este caso el 3%. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues este Estado emite la deuda la compran los inversores le dan al Estado 10.000 millones y el Estado, en un momento dado, tendrá que devolver 10.000 millones al 3%. Dependiendo si el tipo de interés es simple o compuesto, bueno, pues eso variará, pero el alumno entenderá que va a devolver el Estado mucho más de los 10.000 millones. Eso se explica en otros vídeos. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que ocurre ahora es lo siguiente, es ¿de qué depende que esto sea un 3%, sea un 1% o sea un 8%? Es decir, ¿de qué depende que al Estado le cueste? Entenderemos que cuanto más a la derecha nos vamos, más caro le sale al Estado financiarse. Bien, ¿y de qué depende esto? Pues es muy básico. Al final es una ley de oferta y demanda y los mercados lo que van a hacer es, van a cruzar las curvas de tipos de interés que se llaman, lo que van a marcar es, van a comparar el riesgo que tiene ese país, será una curva riesgo y aquí estará el tipo de interés, y entonces dirá, bueno, cuanto mayor es el riesgo que tiene ese país, yo lo que voy a hacer es pedirle un tipo, con lo cual tendremos curvas así, de esta manera. Si el riesgo de ese país es muy bajo, ¿qué significa que el riesgo de ese país sea muy bajo? Pues ¿cómo de difícil va a ser, de fácil o difícil va a ser que ese país me devuelva el dinero? Entonces diremos que si el riesgo es muy bajo, ¿por qué es? Pues porque va a haber muchas probabilidades de que me devuelva el dinero. Por lo tanto, perdón, esto lo hemos escrito al revés, si el mercado percibe que el riesgo de devolución del dinero es muy bajo, estamos aquí, pues entonces va a pedir un tipo bajo, el 1%. Pero si ve que ese país tiene un riesgo más alto, 3%, perdón, un riesgo más alto, ¿qué ocurrirá? Que el tipo que le va a pedir va a ser más alto. Un país con muchísimos riesgos, supongamos un país con riesgo de bancarrota, está a punto, su sistema ya no aguanta más, su deuda es grandísima, tiene un paro altísimo, sus datos macros son muy negativos y por tanto el déficit cada año es mayor y mayor y la deuda igualmente cada año se va acumulando más, pues entonces va a considerar el mercado que ese riesgo es altísimo, hay un riesgo muy alto de que este país pueda en un momento deje de ser capaz de devolver el dinero y por tanto va a pedir un tipo mucho más alto, el 8%. Entonces ya podemos empezar a ver cómo el mercado va regulando el tipo de interés al que va a aceptar esos bonos. Que al final, a la postre, es el tipo de interés al que el país se está financiando es más alto cuanto mayor sea su riesgo o peor sea su situación. Porque no olvidemos, no lo hemos dicho, pero muchos de los gastos que afronta un país es pagar los intereses generados por déficit anteriores o los intereses generados por emisiones de bonos anteriores. Si hace 10 años emitimos bonos y ahora nos toca pagarlos, pues necesito dinero. ¿Y qué hago? Vuelvo a salir al mercado para emitir nuevos bonos con los que pagar la deuda de los bonos de hace 10 años. Bien, ahora ya nos estamos acercando muchísimo al concepto de prima de riesgo, porque la prima al final va a ser un diferencial, va a ser cómo o el salto, la diferencia que hay entre el tipo que le piden a un país y el que le piden a otro. Y para ejemplificar eso o representarlo, hemos traído aquí dos gráficos, con esto vamos a terminar nuestro vídeo y el alumno entenderá perfectamente. Vamos a ver dos gráficos de el bono precisamente a 10 años en el caso de un país como España y en el caso de un país como Alemania. Entonces podemos ver que España, tenemos aquí los meses de junio del 2012, julio del 2012 y agosto del 2012, estamos viendo cómo en julio España se estuvo financiando en torno al aproximadamente el 6-6,5%. 6-6,5% es lo que se financió España. Y Alemania, durante ese mes de junio, vemos que se estuvo financiando siempre por debajo del 1,6%. Por lo tanto, ya vemos que Alemania, el hecho de que se financie a tipos de interés mucho más bajos es porque, lo que decíamos antes aquí en esta gráfica, el mercado está percibiendo que el riesgo que Alemania ofrece es muchísimo menor, es decir,
Alemania, sus datos macro confirman que es un país mucho más fuerte económicamente y por lo tanto las posibilidades de que en una emisión a 10 años, si a Alemania le dan 10.000 millones, las posibilidades de que los devuelva dentro de 10 años, en el 2022, si hemos emitido en el 2012, como es el caso de las gráficas, pues lo que los mercados consideran es que es mucho más probable que Alemania devuelva esos 10.000 millones que lo haga España, porque sus datos macro así lo indican. Entonces lo que va a ocurrir es que, y aquí ya creamos el concepto de prima de riesgo, la prima, ¿qué va a ser? La prima va a ser el salto o la diferencia, es la diferencia entre esos tipos. Es la diferencia entre esos tipos. Pues vamos a hacer un cálculo muy simple. Fijémonos, he marcado aquí el día 6 de julio del 2012, el tipo, la deuda a 10 años en España, estaba al 6,09. Por lo tanto, el tipo a 10 años, vamos a ponerlo así, en España el 6 de julio era del 6,09%. Y el tipo, aquí vamos a poner una E, de España. Y el tipo para el mismo día, a 10 años, de Alemania, ¿cuánto era? Lo tenemos aquí en el gráfico. Era el 1,38, el mismo día tenía el 1,38%. Es decir, España estaba emitiendo deuda a 10 años al 6,09% de intereses y Alemania al 1,38% de intereses. Bueno, no lo hemos dicho, la deuda también se negocia en el mercado secundario, en las bolsas de valores, se negocia y cada día esto va fluctuando. Entonces, digamos que la deuda que se emite en un punto dado a 10 años luego se trocea y es negociable en los mercados. Y por la ley de oferta y demanda, los propios mercados van regulando ese precio. Cada día la deuda tiene un valor diferente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, en el día que nos hemos fijado, ese 6 de julio, España tenía un 6,09% y Alemania daba un 1,38%. Bien, si hacemos la diferencia, el delta, la diferencia, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos 6,09 menos 1,38. 6,09 menos 1,38. Y esto, lo que haremos en la definición de prima de riesgo es simplemente multiplicarlo por 100 para que nos queden números enteros, no queden números decimales, simplemente por la función. Pues bien, 6,09 menos 1,38, eso vemos que era, pues, vamos a ver, serán 4,62, serán 4,71. Hay un diferencial de 4,71 que por 100 es 471 puntos básicos. Se va a denominar puntos básicos por aquello de que hemos multiplicado por 100 para eliminar los porcentajes. Podríamos haber dicho que la diferencia es 4,71%, pero bueno, como se suele expresar, salen las noticias, es en puntos básicos, que eso es simplemente multiplicar por 100. Pues bien, la prima de riesgo el día 6 de julio del 2012 entre Alemania y España, a 10 años, hay que indicar de los países que comparamos y siempre referenciado a la emisión un periodo de tiempo de 10 años, pues la prima de riesgo Alemania-España 10 años del bono era de 471 puntos básicos. Bueno, creo que hemos llegado a la definición final, pasito a pasito viendo de dónde sale todo. Bien, todo esto habría que explicarlo mucho más, crearemos nuevos tutoriales, sobre todo un tutorial de bonos que pronto estará disponible para ver cómo funcionan los bonos, la deuda, cómo se emite, cómo se regulan los mercados, bueno, pues, todos los tipos de bonos que hay y muchos más detalles. Pero hoy hemos cumplido el objetivo, yo creo que era explicar en qué consiste la prima de riesgo de un país. Bueno, amigos, espero que haya sido de utilidad este vídeo. No obstante, si tienen cualquier duda, pues no duden en preguntárnosla. Estamos a su servicio 24 horas al día, 365 días al año. Un saludo, amigos. Chao, chao.